Capítulo 12, parte 4. Día de panqueques. Sam. Dios, el sabor de Mon es tan bueno. Me está intoxicando. Ya lo he aceptado. Extrañamente es alguien a quien realmente disfruto besar, lo cual no es normal para mí. Pero Dios, no me importa en absoluto. No puedo evitar mirar la forma en que se lame los labios después de besarme. La vista me hace lamer los míos por las ganas que tengo de volver a saborearlos. Los labios de Mon que había extrañado mucho durante las últimas semanas, especialmente los últimos días en las que no la he visto. Me inclino para chocar la frente con Mon y ella me sonríe. Su sonrisa se aclara cuando refleja mis ojos y mira mis labios. La extraña sensación que sigue atrayéndome hacia ella es insoportable y la beso, disfrutando de lo bien que se siente. Pierdo la noción de cuánto tiempo la he estado besando antes de que ella se aleje. Por mucho que me guste esto, quiero terminar de comer primero, ¿sabes? ¿En serio? Me acerco más a ella. ¿Segura? Digo tan bajo y ronco como puedo, casi como un ronroneo, y lentamente la beso de nuevo. Eso no es jugar limpio, Sam. Ella dice contra mis labios y yo sonrío. ¿Qué? Digo inocentemente mientras la beso de nuevo. Solo por unos minutos más. Otro beso y Mon tararea en él. La sigo besando lenta pero apasionadamente y la mezcla de sabores y sentimientos se va apoderando de mí. Esos pocos minutos terminaron siendo mucho más que eso. Después de que los besos comenzaron a volverse más lentos y tiernos, el sonido de un mensaje de texto nos separa. Mon mira su teléfono para ver quién le envió un mensaje de texto. Ella tararea un poco enojada y deja su teléfono a un lado, girándose hacia mí. ¿Quién fue? Pregunto, y Mon se inclina hacia adelante besando lentamente mis labios de nuevo. Fue otro beso. Mi papá, dice antes de retirarse y volver a la comida con el ceño fruncido. Está fría ahora, dice mientras hace un puchero. Lo siento, cariño. Está bien. Ella suspira y sonríe, inclinándose hacia adelante mientras mastica sus fideos. Todavía sabe bien, aunque creo que necesita un poco. Ella me besa de nuevo y le sonrío. Sí, sigue siendo bueno. Mon se recuesta y mastica con una sonrisa juguetona. Abro mi bolsa de rollos de huevo, comiéndolos lentamente, mientras me burlo de Mon, gimiendo por su sabor. Ella se queja y termino cediendo en darle la mitad de uno. Entonces, empiezo. ¿Todo bien con tu papá? Le doy otro mordisco a mi huevo. Ella suspira dramáticamente mientras continúa masticando su comida. Sí, solo lo mismo de siempre. Solo estaba preguntando por qué no estaba en casa, lo cual es un milagro porque rara vez está en casa por la noche o en cualquier momento del día en realidad. Ella se encoge de hombros y mira su teléfono. No tengo ganas de hablar con él en este momento. Asiento con un tarareo comprensivo y termino mi último huevo. Bueno, puedes decirle que estás ocupada haciéndome compañía esta noche. Digo levantando la barbilla hacia ella y ella frunce el rostro con una sonrisa. Lo estoy haciendo ahora. No recuerdo haber estado de acuerdo con esto. Bueno, me encojo de hombros ligeramente mientras intento parecer genial. Pagué tu boleto y esta comida muy cara. Se burla de mí y deja su plato vacío a un lado en la mesita de la noche. Parece que me está sobornando, señora Sam. Tal vez, digo mientras me inclino más cerca y le paso el pelo detrás de la oreja. O tal vez no tengo ganas de compartirte en este momento. Su ceja se tuerce y sus mejillas empiezan a sonrojarse, pero su expresión no cambia. Solo mantiene su mirada en mis labios. ¿Está bien? Hace una pausa, pero continúa como para aclarar. Si me quedo, quiero decir. Frunce el ceño ante la pregunta inesperada, pero asiente. Por supuesto. Bueno, dice sin dejar de mirar mis labios. Gracias.
No, realmente no quiero estar en casa ahora. La miro a los ojos y descubro lo cansada que está. Quito suavemente un poco del cabello de su cara. Está bien. Ella suspira y parpadea un par de veces. Simplemente cuando estoy allí, estoy sola y estresada o con papá estresado. Todo lo que hago allí es pensar en todo lo que aún tengo que hacer. Y cuando estoy sola, me vuelve loca pensar en todo eso. Pero cuando estoy con papá, él siempre está trabajando o hablando por teléfono o leyendo algo relacionado con el trabajo o preguntando sobre todo lo que aún debe hacerse, todo lo que aún debo hacer y... Mon, la detengo de su despotricar, que rápidamente se estaba volviendo más rápido. Está bien, puedes quedarte, no me importa. Incluso si estoy demasiado cansada para tener sexo, dice mientras finalmente encuentra mis ojos y hace pucheros, y yo me río. Incluso si estás demasiado cansada para tener sexo. Específicamente dijiste que no había planes físicos esta noche, ¿recuerdas? Bueno, sí, pero eso fue ayer y pensé que pensabas que estaba bromeando con todas tus miradas intensas y besos esta noche. Me callo ante eso, dándome cuenta de cuántas miradas y todas las veces que la besé esta noche. Sin embargo, gracias por tomar mi solicitud en serio. Te lo recompensaré, lo prometo. Sonrío ampliamente ante esas palabras. Siempre dices eso. Bueno, sí, pero siempre lo hago, así que ella sonríe. Lo que tú digas, linda. Ella se ríe y bosteza como 1000 veces esta noche. Deberías dormir. No quiero mantenerte despierta como tu estúpido trabajo. No es estúpido. Le doy una mirada mordaz antes de levantarme de la cama. Ok, tal vez sea un poco estúpido y hay cosas que no me gustan, pero es importante y me gusta. Sí, sí, cariño. Ella suspira. ¿Me prestas algo de ropa? Estos van a ser incómodos para dormir. ¿Por qué dormir con ropa? Digo bromeando. Oh, bueno, estoy bromeando. Le arrojo unos pantalones de pijama cuadros y una camiseta holgada de la banda Rouge. Me desvisto y me quedo en ropa interior y camiseta antes de meterme en la cama. Mon hundiéndose a mí una vez que terminó de cambiarse frente a mí. Obviamente la vi. ¿Cómo podría no hacerlo? Ella es hermosa. Mon se mete debajo de las sábanas conmigo con ojos somnolientos y está acostada más cerca de mí que de costumbre. Nunca duerme cerca de mí. Solo dormimos apretadas la una con la otra después de tener relaciones sexuales o despertarse enredadas. Me pongo de lado y miro a Mon, cuyos ojos ya están cerrados. Me acerco y con dulzura cepillo su suave cabello. Ella no se queja ni se mueve para detenerme, y no sé por qué alguna vez pensé que lo haría. ¿Por qué siempre la toco tanto? ¿Qué estoy haciendo? Respira hondo antes de acurrucarse más cerca de mí, su nariz presionando contra la mía. ¿Trabajas mañana? Le pregunto de la nada y ella asiente. No digo nada durante unos segundos antes de empezar a hacer otra cosa. Te vas pronto otra vez, ¿verdad? Sí, en una semana. Sin embargo, papá es la que lo maneja. Empiezo a pensar en lo lejos que estará de nuevo y me enfado un poco. Sobre todo porque no será tan fácil acceder a ella y todo eso. Nada de sexo fácil y todo eso. Creo que ella nota el cambio en mi estado de ánimo porque se acurruca más cerca, envolviendo su brazo alrededor de mí. Cierro los ojos y me permito disfrutar del abrazo. Levanto un poco la cara y apoyo los labios en su frente, oliendo su familiar champú de coco. Creo que Mon está casi dormida cuando murmuro contra su frente. Será mejor que no me despiertes mañana. Mon suelta una risa genuina y las dos volvemos a quedarnos dormidas. Mon. Me despierta el sonido de la alarma a la mañana siguiente y rápidamente la detengo.
luchando por alcanzarla, por cómo el brazo de Sam está envuelto alrededor de mi cintura. Miro a una Sam dormida y comienzo a alejarme poco a poco de su abrazo, estirándome una vez que me levanto. Intento ser la más silenciosa posible para no despertarla. Me ducho y me visto antes de meter la mano en mi bolso y sacar un nuevo cepillo de dientes con una sonrisa victoriosa. Me cepillo los dientes y me río victoriosa ante el espejo, agradeciendo a mi yo del pasado por ser tan inteligente y llevar mi propio cepillo de dientes ahora. Voy a tomar mi teléfono después y pensando que Sam todavía estaba dormida. «Mon», ella murmura somnolienta con una cara confundida. «Hola», digo suavemente, «vuelve a dormir». Ella se queja y se estira en la cama antes de mirar a su alrededor un poco aturdida y luego a mí. «¿Qué hora es?» «Son casi las 8». Sam se rasca la cabeza. Sus ojos somnolientos casi se cierran. «Me duché y me comí una de tus galletas del refrigerador. Espero que no te moleste». Sam. «¿Por qué no me despertaste?», digo cuando finalmente registro que Mon está lista para irse. Desearía poder pasar más tiempo con ella. Mon se ríe. «Me dijiste que no lo hiciera, ¿recuerdas?». Hago un puchero somnoliento y recuerdo haberlo dicho estas palabras. Mon se acerca en mi cama y se inclina sobre la cama para besarme los labios. «Vuelve a dormir, dormilona», Mon dice y comienza a alejarse. «Espera». Mon se da la vuelta y me mira. Extiendo mi brazo hacia ella y ella niega con la cabeza, sonriendo antes de agarrar mi mano mientras la traigo hacia mí. Me besa suavemente y después de un último beso yo tarareo. «Te lavaste los dientes, qué sorpresa», digo con sarcasmo, y Mon frunce los labios. «Para tu información usé mi propio cepillo de dientes que ahora llevo así que... Me río y paso los dedos por su cabello, cerrando mis ojos somnolientos ante la suave sensación. «Te enviaré un mensaje más tarde, ¿sí?», dice suavemente y abro los ojos antes de asentir. Mon sonríe y besa mi frente. «Adiós». Ella se aleja y me doy la vuelta para mirarla irse, suspirando una vez que escucho cerrarse la puerta principal. Rápidamente me vuelvo a dormir, recordando la sensación de las suaves caricias y palabras de Mon. Kir es el que me despierta más tarde en el día y me quejo, tirándole una almohada. «Vamos, esa no es forma de tratar a tu pequeño hermano. Tú no eres mi hermano pequeño, eres un idiota, eso es lo que eres». «Cierto, pero saltemos estos hechos y vayamos directamente a este nuevo e importante que voy a compartir contigo, oh mujer poderosa y gruñona». Gruño en mi almohada y le hago un gesto con la mano para que continúe. «Voy a estar en Filadelfia por un tiempo. Me acaban de llamar para un espectáculo. Viva, puedes irte ahora». «No, no he terminado. El tipo que me consiguió este trabajo está considerando hacer un negocio serio con nosotros, lo cual es mucho dinero en efectivo, lo que significa que estoy totalmente entusiasmado y me voy mañana para comenzar a preparar todo para el espectáculo». «¿Mañana? ¿Y es un tipo importante?» «Sí». «Eso es realmente genial, Kir». «Lo sé. Entonces, dicho esto, ocúpate de todos los pequeños conciertos en mi calendario para la ciudad». «¡Wow! ¿Me estás obligando a hacer tu trabajo por ti también? Ya hice el de la transmisión de televisión para ti». «No para mí, para ti. Tienes experiencia, creces. Ahora sigue creciendo mientras hago que nuestro negocio gane mucho dinero». «Bien, pero solo porque es para el progreso de nuestro negocio». «Bueno, impresionante», dice antes de golpearme el trasero y saltar de la cama. «No me toques». Se ríe y se aleja cerrando la puerta con un dulces sueños. Kir se va la noche siguiente y ha pasado un tiempo desde que volví a tener todo el apartamento para mí. Había olvidado lo solo y extraño que se siente cuando él no está cerca. Sin embargo, esta vez se siente diferente de las veces habituales en las que se ha ido, y no puedo evitar notar que me siento como si estuviera sola. Es solo la primera noche. Las primeras noches siempre son extrañas y tranquilas.
Al día siguiente estoy fuera del trabajo y sin nada que hacer más que recostarme en la cama y me siento un poco vacía. Le envío un mensaje de texto a Mom para ver qué está haciendo, pero ella simplemente responde diciendo que está ocupada trabajando como de costumbre. Descarto la posibilidad de que me haga compañía hoy. En su lugar, elijo ir a casa de Jim como suelo hacer cuando Kim no está cerca. Sin embargo, hoy Jim no está siendo la misma de siempre y no puedo creer que haya olvidado qué fecha se acercaba. Pi murió hace unos 2 años y aunque Jim parece estar bien la mayor parte del tiempo, cada vez que llega el día está luchando notablemente. Recuerdo que el día estaba llegando cuando vi que los imanes con forma de fruta en su refrigerador habían desaparecido. Los robó en una fiesta de fraternidad con Pi y los guardó como recuerdos. Ella siempre los quita cuando llega ese día. Me quedo la mayor parte del día en su casa y solo me voy cuando ella me asegura que está bien y que se va a la cama. Pero cuando llego a mi apartamento oscuro y vacío, me arrepiento de haber dejado su lugar. Nunca me ha molestado tanto lo vacío que se siente el apartamento. Por lo general, pasaría la mayor parte del tiempo fuera y de fiesta con Jim. De vez en cuando traer chicas y emborracharme para llenar el vacío en este lugar cuando Kim no está. Me siento en el sillón y empiezo a pensar en esos hechos pasados. La última vez que me emborraché y traje a alguien a casa para llenar el vacío del apartamento, conocí a Mon. Puedo recordar ese día casi a la perfección, lo cual no tiene sentido. Solía ni siquiera recordar haber pasado la noche con la mayoría de las chicas, o incluso sus nombres. Pero Mon es diferente. Mon ha sido diferente desde el principio y ha hecho que su presencia en mi espacio sea clara y normal para mí. Nadie ha hecho eso nunca. Seguro que mi ex en la escuela secundaria se metió en mi espacio. Literalmente me quitó todo, pero eso era completamente diferente. Esa chica era una chupaalmas. Resoplo y sacudo la cabeza ante el recuerdo, poniéndome de pie para tomar una cerveza de la nevera. No me gusta pensar en mi pasado. Ahí es donde el pasado debe quedarse, en el pasado. Miro alrededor de mi apartamento vacío mientras tomo un gran trago de mi cerveza barata. Este lugar apesta cuando es así. Es realmente solitario. Llevo mi cerveza a mi habitación y cierro la puerta para que la presencia del espacio vacío no sea tan grande. Y después de que termino mi cerveza y trato de dormir, me siento cada vez más frustrada por minutos. No puedo dormir. Suspiro y me doy la vuelta en la cama, mirando mi teléfono en la mesita de noche, la camisa que Mon usó la otra noche para acostarse justo al lado. Lo miro por un rato y recuerdo vislumbres y partes de ella usándola esa noche para acostarse conmigo. No me sentí vacía en toda esa noche. Alcanzo mi teléfono y abro mis contactos, desplazándome hasta los de Mon y presionando en un nuevo mensaje. Mon, ¿sigues trabajando? No, ya estoy en casa esta noche. ¿Por qué? ¿Tienes planes para esta noche? Dormir es mi plan hasta ahora y estaba a punto de hacerlo. ¿Estás bien, Sam? Miro el espacio en el que aún no he escrito nada y el recordatorio de que está vacío no hace que la forma en que me siento ahora desaparezca. Dudo en preguntarle. Muerdo mi labio cuando finalmente escribo una respuesta. ¿Puedes venir? Sam, estoy muy cansada. No puedo ir a tener sexo contigo. No es eso, no. Solo ven. Ven. No vengas a tener sexo conmigo. No sé. Sam, ya estoy en la cama. Está bien. Buenas noches. Suspiro y vuelvo a poner mi teléfono en la mesita de noche. Aprieto los ojos con fuerza y entierro mi cara más profundamente en la almohada. Está bien. Debería haber sabido que no es lo nuestro venir solo por el placer de hacerlo. Fue una tontería preguntar. Mi teléfono vibra y se enciende de nuevo y abro los ojos sorprendida. Lo alcanzo con curiosidad. ¿Puedes venir aquí?
¿En serio? Me digo a mí misma y me muerdo el labio mientras lo pienso. ¿Todavía estarás despierta cuando llegue? Me siento en mi cama y miro a mi alrededor de mi habitación oscura y vacía, con una frente preocupada. Le envío un mensaje de texto con una respuesta mientras me levanto y tomo mis zapatos y unos pantalones. Estaré allí en 20. Pago al taxista y subo las escaleras hasta la casa de Mon con un poco de duda. Saco mi teléfono mientras me paro frente a la puerta. Estoy aquí, envío el mensaje de texto y miro hacia la puerta por un rato, considerando si debería llamarlo o no. Probablemente se quedó dormida. Me alejo un paso de la puerta y de repente escucho que se desbloquea antes de abrirse ligeramente. La cabeza de Mon con el pelo desordenado y los ojos somnolientos asomándose por la rendija. Ella parpadea y abre más la puerta para que entre. Dudo en moverme, con los pies pegados al suelo. Se frota el ojo mientras bosteza y me mira confundida. ¿Vas a entrar o no?, dice mientras comienza a bostezar a mitad de la pregunta. No respondo y no sé por qué. Ella me mira fijamente y hace un puchero antes de alcanzar mi muñeca y tirar de mí hacia adentro. Ella cierra suavemente la puerta detrás de ella y se dirige a las escaleras. Camino hacia ella, pero me quedo en el primer escalón, mirando a Mon, que ya está subiendo las escaleras. Se da cuenta de que no estoy detrás de ella y se da vuelta entrecerrando sus ojos soñolientos hacia mí. Extiende su mano hacia mí y arruga los dedos como un gesto para que me acerque a ella y la agarre. Me muerdo el labio y subo las escaleras hacia ella. Agarro su mano una vez que estoy lo suficientemente cerca y ella se da la vuelta para seguir caminando dormilada. Ella me guía a su habitación y se siente mucho más cálida que la mía solo hace unos minutos. Se mete en su cama bostezando y se acuesta. Me quito los zapatos y considero quitarme los jeans, pero lucho por decidir si eso estaría bien. Mon levanta la cabeza para mirarme con un ojo cerrado. ¿Quieres algo de ropa? Yo niego con la cabeza y ella se da la vuelta y se sienta en su cama. Se pasa la mano por el pelo y lo deja caer sobre su regazo. Ella gatea hacia mí y se levanta de la cama, entrando en mi espacio. Mon está en mi espacio otra vez. Tomo un poco de aire y ella toma mis dos manos, frotando sus pulgares sobre mis nudillos mientras me mira fijamente. Me miro los pies descalzos y ella mueve mis manos para envolverlas antes de entrar en mí para abrazarme. Su cabeza se mete en el hueco de mi cuello y yo apoyo mi mejilla en la parte superior de su cabeza y suspiro. Ella da un paso atrás agarrándose de mi camisa. Vamos a la cama. Ella dice en voz baja y yo asiento. Ella se aleja un paso de mí, pero lo piensa y se da la vuelta para mirarme de arriba abajo. Ella sonríe con aire de suficiencia y me desabrocha los pantalones, los baja y me los quita. Deja de estresarte por eso, vamos, dice mientras me sonríe ampliamente y finalmente me permite devolverle la sonrisa. Tú, bicho raro, digo, y ella se ríe tirando de mí de la mano hacia su cama. Cállate, sé que estabas pensando en eso. Se mete en la cama y mantiene las sábanas abiertas para que yo me arrastre a su lado. Me cubre con ellas y se acomoda para acomodarse contra su almohada. Suspiro al sentir el calor familiar que irradia de ella y finalmente cierro los ojos porque ya no me siento sola. Siento que la mano de Mon comienza a acariciar suavemente mi cabello y es tan relajante y dulce que inmediatamente me quedo dormida. A la mañana siguiente me sorprende que la alarma de Mon no me haya despertado por primera vez, y el hecho de que todavía esté durmiendo profundamente a mi lado hace que mi pecho se sienta extraño. Escucho un golpe en la puerta y literalmente salto ante la repentina interrupción de mí mirándola. Mon, ¿estás despierta?, escucho decir al señor Armstrong al otro lado de la puerta, y Mon comienza a despertarse murmurando con los ojos cerrados. Sí, estoy despierta, dice justo antes de que sus ojos se abran y encuentren los míos mirándolos.
Ambas nos congelamos y podemos ver cómo el pánico se abre paso lentamente en nuestros ojos. «Bah, no te creo, pequeña bribona. Estoy entrando». «No, no», comienza y trata frenéticamente de cubrirme con sus grandes y esponjosas sábanas. Me agacho y ella envuelve su pierna sobre mí, acercándome poco a poco a ella, para que parezca una parte de ella debajo de las sábanas. Mi cara se sonroja contra su pecho y escucho la puerta abrirse. Me quedo completamente quieta mientras Mon intenta hablar con calma con su padre. «Papá, dije que estaba despierta. Ya saldré. Vete». «Oh, bueno, solo quería asegurarme. Es domingo después de todo». «Sé qué día es, papá. Bajaré en un minuto», ella dice, y siento las vibraciones de ella hablando contra su pecho. Cierro los ojos al sentir su calor contra mí y respiro todo lo que es Mon tan cerca de mí. Siento su agarre a mi alrededor, apretando y sonrío contra su pecho. «Déjame en paz, papá. Tengo que cambiarme y esas cosas», ella dice, y mi mano comienza a subir por su cálido estómago debajo de su camisa. Siento que su abdomen se tensa contra mi toque y mi sonrisa solo se ensancha. Mi mano alcanza su pecho y lo aprieto. «Bueno, okidoki, chica». Escucho que la puerta comienza a cerrarse. «Asegúrate de que tu amiga también baje a comer panqueques», dice antes de cerrar la puerta, y Mon se tensa contra mí. «Oh, Dios mío, él lo sabía». Me arrastro debajo de sus sábanas y miro su rostro horrorizado. Lo siento. Inclino la cabeza hacia ella y ella me mira antes de empujarme el hombro. «Apestas, por cierto, provocándome así». Me río y ella comienza a levantarse de la cama y camina hacia su baño. La sigo y ella me entrega un cepillo de dientes de repuesto mientras se cepilla los suyos. «Vamos, es el día de panqueques, te encantará», dice antes de salir de su habitación. El señor Armstrong estuvo sorprendentemente tranquilo con todo el asunto, sin hacer nada incómodo ni hacer preguntas, lo cual me parece muy divertido, ya que ni siquiera tuve sexo anoche. Me sirve a mí y a Mon estos enormes panqueques esponjosos y son literalmente el cielo en la tierra. El señor Armstrong sigue contándome historias sobre cómo aprendió a hacer estos panqueques y lo bien que se ha vuelto a lo largo de los años, incluso después de que la madre de Mon falleciera. Dijo que quería mantener la tradición incluso sin ella por el bien de Mon, y la forma en que Mon sonríe tímidamente ante la mención de ella y su madre simplemente tira de las fibras de mi corazón. Ya no me siento sola, me siento genial en compañía de ellos. Y con todos los empujones jugueteos entre yo y Mon, y como cuanto más hablan, más cómoda se siente conmigo frente a su papá. Incluso descansa su pierna sobre mi regazo en un momento, y de hecho me puse nerviosa cuando ella se paró detrás de mí y deslizó sus brazos alrededor de mi estómago, todo mientras su padre lavaba los platos y no miraba. No creo que a ella le importe si nos atrapa. No pude ver a Mon el lunes, así que hice planes con ella para ir a mi casa el martes por la noche. Pero a mitad del día fui a ver a Jean, que no me había llamado desde la última vez que la dejé en su lugar. Y cuando llego allí se ve como una mierda. Su casa es un desastre y dice que no tiene hambre, lo cual es una tontería para mí. Ella me dice que no fue a la universidad y me siento mal por ella. No puedo dejarla sola así hoy, así que le envío un mensaje a Mon para cancelar los planes. «Hola, cariño, no puedo ir esta noche, lo siento». «¿No puedes ir? Pero es tu propia casa». «No, no es eso. Jean está teniendo un mal día y realmente me necesita. No puedo simplemente dejarla». «Ah, eso apesta. ¿Va a estar bien?» «Sí, estará bien. Simplemente no puede estar sola. Voy a quedarme con ella, ¿de acuerdo?» «Sí, claro. No te preocupes por eso. Dile a Jean que digo hola». «Oye, Jean». Me mira desde donde está sentada en el sofá. «Mon dice hola.
En realidad sonríe y gracias a Dios sigue siendo ella misma en el fondo. ¿Pequeño bombón? Oh, dile que le devuelvo el saludo. ¿Cómo está ella? Me encojo de hombros y miro mi teléfono. Bien, supongo. ¿Te está enviando un mensaje de texto en este momento? Bueno, ya no, pero... Envíale un mensaje de texto. Dile que venga. ¿Segura? Le arqueo las cejas y ella siente con una gran sonrisa tonta. Me encojo de hombros e inclino la cabeza mirando hacia atrás a mi teléfono. ¿Está bien? Jin te saluda y te pregunta si quieres venir. No tienes que hacerlo si no quieres. Me encantaría. Estaré allí después del trabajo. Mándame la dirección. Claro. ¿Han comido algo? No, he estado intentando que Jin coma, pero dice que no tiene hambre. No ha comido en todo el día, estoy preocupada por ella. Pues dile que voy en camino. Voy a traer algo de KFC. Ella me daba unos cuantos cuando teníamos clase juntas. KFC, ¿eh? Eres la mejor. Ni lo menciones. Nadie puede decir que no a un KFC. Después de todo es para chuparse los dedos. Oh Dios, eso fue terrible. Me niego a enviarle un mensaje de texto después de ese intento. No tendrás que hacerlo, ya estoy en camino. Cuando llega Mon con la comida y algunas películas de acción de mierda, Jin inmediatamente se anima. Mon parece ser capaz de hacer que cualquiera se sienta mejor con su presencia, y después de hacer que Jin coma mientras le cuenta sobre su terrible día en el trabajo y ve una película conmigo y ella en su sofá, logra que se duche. Joy y ella nos quedamos limpiando el apartamento de ella para ayudarle, y para cuando ambas habíamos terminado, estábamos exhaustas y nos quedamos dormidas en el sofá, una al lado de la otra. Todo mientras mirábamos otra película, cuando Jin estaba en la ducha. Lo que no sabía era lo feliz que estaba Jin después de vernos a las dos durmiendo juntas en su sofá. Mon. Me despierto con algo de dolor en el cuello mientras me alejo de San en el sofá. Escucho a alguien haciendo ruido en la cocina y decido levantarme y ver cómo estaba Jim. Me estiro cuando entro en la cocina y encuentro a Jim preparando un poco de té y ella me mira con grandes ojos de cachorro antes de sonreírme. Hola Jim. Hola Mon, ¿dormiste bien? Lo siento por el sofá. No quise despertarlas anoche. Está bien, el sofá no estaba tan mal. ¿Incluso con Sam? Pregunta con una gran sonrisa y me burlo. Sí, especialmente con Sam. Bien, dice antes de volver a su té y tomar un sorbo para probar qué tan caliente está. Tú y ella siempre están juntas, ¿verdad? Dice volteándose a mirarme mientras toma el té. Yo no diría siempre. Bueno, pasan mucho tiempo juntas. Me gustaría saber. Dice tomando otro sorbo y chasqueando los labios. Ustedes dos son bastante cercanas. ¿Cercanas? No, tú eres la que está cerca de ella. Solo soy básicamente su novia, dice sonriendo a través de su té. No soy su novia. Su amiga tal vez, pero no eso. Bueno, ¿por qué no? Porque aparto la mirada como si estuviera comprobando si Sam puede oírme mientras duerme. Porque simplemente no somos así, supongo. Más bien ella no es así, ¿eh? Sí, digo mientras juego con la toalla junto a la nevera. ¿Lo harías? ¿Hacer qué? Salir con ella. Me callo y Jin simplemente espera que responda mientras toma un sorbo de té. Me gustaría. Hay un silencio cómodo entre nosotras dos y ella me ofrece un poco de su té, pero niego con la cabeza. Guarda su taza y se queda mirando el fregadero por un rato. Creo que sería genial si lo hicieran. Se da la vuelta y me da su característica sonrisa pícara. Salir con ella, quiero decir. Me río y sacudo la cabeza. Sí, bueno, ella no es ese tipo de chica. Digo y empiezo a jugar con el dobladillo de mi camisa. Jim,
¿Sí? Lamento lo de Pi. Se queda callada y un poco rígida, pero rápidamente se relaja y mueve la cabeza. Gracias, pequeña bombón. Está bien seguir adelante, digo, y ella me da los ojos más tristes y sinceros que jamás haya visto. Y está bien estar triste también, digo apoyándome un poco en el mostrador con una sonrisa de labios apretados. Estarás bien pase lo que pase. Tienes a Sam, a mí, a un montón de otras personas que se preocupan por ti, tanto como lo hizo Pi. Y lo que le pasó a ella nunca fue tu culpa. Sus ojos comienzan a lagrimear y su barbilla literalmente tiembla mientras asiente con la cabeza ante mis palabras. Gracias, Mon, dice como si tratara de contener un sollozo y me acerco a ella y la abrazo. No estás sola, estarás bien. Ella solloza y sigue asintiendo con más fuerza antes de limpiarse los ojos y abrazarme con fuerza. Una vez que la suelto se ríe un poco de mí. Eres mucho mejor con los sentimientos y esas cosas que Sam. Me río de sus palabras. Ella lo intenta. Dale un poco de tiempo. Continúa riéndose levemente y alborota mi cabello. Gracias, Mon, en serio. Me ayudaste mucho anoche. No lo menciones. Le doy una sonrisa y me alejo, aunque tengo que irme ahora. Tengo que ir a casa y cambiarme para volver al trabajo. Terminar algunas cosas antes de irme el viernes. ¿Te vas de nuevo?, pregunta sorprendida. Sí, solo por unas pocas semanas. Volveré a finales de mes, digo y me dirijo a la puerta. Adiós, Jin. No seas tan dura con Sam, ¿de acuerdo? Haré lo mejor que pueda, Mon. ¿Hola? Hola, Mon. ¿Por casualidad puedes venir aquí y echarme una mano de nuevo? ¿Ir a dónde? ¿Dónde estás? Creo que estoy a 2 cuadras de mi casa. Jin está borracha, también pesada, es jodidamente pesada. ¿La estás cargando? Sí, suena como si estuviera luchando. ¿Puedes venir a ayudarme? Estoy en camino. Cuelgo y me pongo unas zapatillas antes de bajar las escaleras y salir por la puerta. Tomo un taxi y le doy la vuelta a la manzana hasta que las encuentro. ¡Para! El taxi pisa los frenos y abro la puerta. Vuelvo enseguida. Me lanzo hacia Sam, que está intentando que Jin se levante de estar sentada y riéndose de sí misma. ¡Maldita sea, Jin! Sam, te ves muy alta en este momento, dice y se ríe, y yo me acerco a ella. ¿Cuánto bebió? No sé. Me llamó hace una hora y vine a buscarla lo más rápido que pude. Ok, digo mientras miro la forma en que está. Está bien, agarro un brazo y yo agarro el otro. Sam y yo la levantamos y la ayudamos a subir al taxi. Sam entra primero, asegurándose de que no golpee la cabeza contra el techo, y yo entro último, cerrando la puerta. Calle Rivington, por favor, digo mientras peinas el cabello de Jin hacia atrás. Oh, Jin, digo preocupada por ella. Parecía que estaba mejor hace 2 días. Una vez que llegamos allí y le pago al conductor, yo y Sam intentamos llevar a Jin por las escaleras hasta su apartamento. Mierda, ella maldice cuando casi la suelto y Jin comienza a murmurar. Lo siento. Yo y Sam dejamos de subir los escalones. La miramos. No quise molestar las chicas. No podía quedarme allí. No quería estar sola en mi apartamento. Demasiadas cosas que me recuerdan a Pi. ¿Por qué tenía que irse? Ella dice la última parte en voz alta y yo y Sam le hacemos callar al mismo tiempo. Ella pone los ojos en blanco y sigue tirando de ella escaleras arriba. Se las arregla para abrir la puerta y empujarla con el pie. Jim, necesitas calmarte ahora. Está bien, Sam. Vamos a traerte un poco de agua. Sam y yo intentamos hacer que Jin se ponga sobria. Empieza a reírse de que Sam está tan malhumorada y trata de tomar algunas fotos de mí y de ella en el sillón. Parecía estar bien después de un rato y se fue diciendo que iba a orinar.
Pero San y yo notamos que ella no había regresado todavía, así que fuimos a revisar y se había quedado dormida en la cama de Sam. Sam deja escapar un largo suspiro y sacude la cabeza. Esa idiota. No la llames así. Ella está borracha. Razón de más para llamarla idiota, dice mientras se da vuelta y se dirige a la cocina, agarrando una cerveza. Le doy una mirada mordaz. ¿Qué? Nunca dije que yo no era una idiota también. Me río y ella me ofrece una cerveza que tomo y me dirijo al sillón. Sam me sigue y se sienta a mi lado. Demasiado para esto, ¿ve? Ella dice y yo suspiro cansada. Lamento molestarte esta noche. Está bien. Jim necesita nuestra ayuda. Sí, ahora mírala. Está profundamente dormida y acaparando mi maldita cama, dice tomando un sorbo de su cerveza. Al menos no fue del todo malo, digo mientras miro su teléfono con la foto más reciente de mí y de Sam en el sillón, mientras yo y Jim nos reíamos de lo malhumorada que estaba. Le muestro la foto y ella trata de parecer molesta, pero la sonrisa que intenta ocultar es obvia. Esa es una imagen terrible. No lo es, digo y saco mi propio teléfono. Empiezo a ver las fotos que le envía Yuki y a Kate mientras estaba en Europa, y Sam se ríe de algunas de las caras que le hice. Mira, estas son imágenes terribles. Esa no. Ella apoya la cabeza en la mano, el brazo sobre la parte superior del sillón. Me gustan esas fotos. La miro y ella está mirando mi teléfono con una pequeña sonrisa. ¿En serio? Digo antes de encender la cámara y hacer cruces de ojos con dientes de castor y mostrársela. ¿Como esta entonces? Ella se ríe a carcajadas y me uno a ella, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón. Envíamela más tarde. La convertiré en mi pantalla de bloqueo y nunca más tendré un momento aburrido. De ninguna manera. ¿Preferirías que hiciera de mi pantalla de bloqueo una de esas fotos que me enviaste mientras estabas afuera? Dice burlándose de mí y me sonrojo mucho. ¡No! Ella sonríe. Entonces envíamela, dice ella inclinándose hacia mí mientras mira mi teléfono en mis manos. Le gruño, pero la envío de todos modos y escribo. Sigo siendo más bonita que tú. Y ella revisa su teléfono y se ríe del mensaje. Se ve cansada y con la noche que las dos hemos tenido no estoy tan sorprendida. Lo que no había notado fue el hecho de que las dos nos acercamos lentamente al sillón. Mi mano en su muslo, su rodilla presionando contra mi pierna, su mano libre ahora jugando con mi mano en su muslo. Ella suspira y cambia de posición, acurrucándose más cerca de mí mientras su cabeza descansa en el respaldo del sillón. Eventualmente, su frente está sobre mi hombro y respira uniformemente. Inclino la cabeza y veo que sus ojos están cerrados, su expresión tranquila. No quiero moverla porque se ve muy pacífica y porque realmente, si soy honesta, me gusta estar tan cerca de ella de una manera tan normal. Me desenredo de ella para ir a buscar una manta. Vuelvo con ella y me mira con ojos cansados y confundidos por haberme ido, pero me vuelvo a sentar y la tapo con la manta. Ella sonríe somnolienta ante el gesto y vuelve a apoyar la cabeza en mi hombro. Había inclinado la cabeza hacia atrás para mirar hacia el techo mientras ella descansaba tranquilamente contra mí. Cuando siento que tira de mí para que me acueste, me aseguro de cubrirla con la manta y ella murmura algo en su estado de somnolencia. No te vayas, Mo. Mi corazón se disparó por sus palabras. Creo que probablemente quiso decir en este momento. Una parte de mí desearía que ella hubiera querido decir que no me fuera a Europa, pero ese no es el caso. Apoyo la cabeza en el pecho de Sam y me duermo con el subir y bajar del mismo. Sam. Me despierto sintiendo algo de peso en mi cuerpo, una mano cálida presionada contra mi estómago. Al principio estaba confundida en cuánto o dónde estaba, pero una vez que me di cuenta de que era mi sillón y que era Mon quien estaba acostada mayormente sobre mí, sonreí.
Noté la manta sobre nosotras y me pregunto cómo llegó allí cuando siento que algo vibra debajo de nosotras. Casi salto ante la repentina sensación, pero busco en mi bolsillo trasero y saco mi teléfono. Jim, 9:10 AM. Hola amiga, lo siento por asustarte anoche. Te prometo que en realidad me estaba divirtiendo en el bar y me emborraché. Me emborraché demasiado. Ya me fui, por cierto. No quería despertarlas. Jim, 9:10 AM. Puede que haya tomado una foto o dos de ustedes dos. Demasiado lindas. Resoplo ante ese último mensaje y miro a Mon que sigue durmiendo encima de mí. Paso los dedos por su cabello y Mon se acurruca un poco más cerca al tocarla. Recuerdo la foto de anoche, la que tomó Jim borracha, y nunca admitiré cuánto me gustó. Desearía tener fotos que parecieran tan normales como esa con Mon. Sin embargo, nunca le pediré a Jim por ellas. Me hago una idea y busco mi cámara en mi teléfono. Tomo una foto de Mon durmiendo encima de mí y se ve tan adorable que no puedo evitar reírme. Tomo otra mientras hago una mueca de disgusto y Mon de repente se mueve contra mí. Rápidamente miro para ver si se está despertando y mi teléfono toma la foto. Mierda, susurro, pero Mon no parece despertarse. Cuando veo la foto mía mirando a Mon mientras duerme a mi lado, realmente amo esa foto. Después de todo, Mon se va hoy. Realmente no quiero desperdiciar este momento con ella. Y el hecho de que reconozca el pensamiento hace que el corazón se me caiga al estómago.